Un especial saludo para el 18º Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena. Soy Rosalba Salazar Gallo, escritora y poeta, gestora cultural y estudiante de antropología. Resido en la ciudad de Medellín y pertenezco a la red de mujeres artistas de esta ciudad. Hoy quiero compartir con ustedes una corta ponencia sobre la vida del maestro, el insigne músico Luis Antonio Calvo. Se llama De la gloria a la prisión del dolor. El maestro Luis Antonio Calvo fue uno de los máximos cultores de la música nacional. Late en toda su dimensión la esencia de su pueblo, y su canto con tinte de tristeza y melancolía refleja los altos acentos de su alma y su gran sensibilidad. Músico santandereano nacido en la población de Gambita, al sur del departamento, el 28 de agosto de 1882. Tuvo una corta y gloriosa vida musical de reconocimiento nacional e internacional. Muere a la edad de 31 años en la población de Agua de Dios, Cundinamarca, en abril de 1945. En este tiempo, Agua de Dios era el infierno a donde condenaban al destierro los que padecían de Hansen o mal de lepra. Que no tuvo ningún miramiento con este genio de la música, pero que no nos privó tampoco de poder continuar escuchando las nuevas creaciones del maestro Calvo, pues desde la ciudad del dolor siguió produciendo 32 años más música para el deleite universal. Luis Antonio Calvo vivió sus primeros 9 años en Gambita. Se trasladó en compañía de su madre y su hermana a la ciudad de Tunja. Allí permaneció cerca de 13 años. En 1905 viajó a Bogotá, en donde permaneció los siguientes 11 años, viendo cómo el panorama artístico le empezaba a sonreír cada vez de manera más grata, donde a pesar de las grandes dificultades económicas, tuvo la oportunidad de estudiar música. El maestro Uribe Bueno fue uno de los que le prestó apoyo para lograr sus estudios musicales al descubrir su talento y se convirtió en su protector. Era una época en que Colombia recibía todo el influjo de la música culta de Europa y el maestro Luis Calvo no fue ajeno a ella. Ya en el siglo XX, la música nacionalista avanzaba y el maestro con sus magistrales interpretaciones la hacía brillar y ser exquisita con piezas tan delicadas como Malva Loca, Intermeso 1, Lejano Azul, Adiós a Bogotá, entre muchas otras. Algunas de sus piezas musicales fueron interpretadas por la banda de la Marina de los Estados Unidos. La música religiosa también goza de un buen acervo dejado por el maestro y se encuentra reunida en un libro que fue editado en Italia y que recibió el título de Arpa Mística. La música de Luis Antonio Calvo es en buena medida representativa del perfil estético que predominó en el siglo XX. En este momento formó parte de un corpus de música popular con intención nacionalista, y a ellos se sumaron Pedro Morales Pino, Emilio Murillo, Ricardo Acevedo Bernal, Fulgencio García, Jerónimo Velasco, Carlos Escamilla y Alejandro Luis, por supuesto, el maestro Calvo, entre otros. Se dieron a la tarea de escribir toda una suerte de composiciones, en su mayoría miniaturas musicales al amparo de los géneros musicales de corte esencialmente popular que tenían a su disposición, como bambucos, pasillos, danzas, entre otras, pero también escribieron música, tangos, pasodobles, fox, vals y otros géneros más. Escribe el maestro Calvo en alguno de sus momentos y dice: el terror de los espantos tocó a mi puerta. Con fieras garras arrebató la relativa tranquilidad que disfrutábamos con mis seres queridos, mi madre, mi hermana y yo. Me creo impotente para narrar las escenas de dolor y de angustia que por más de 15 días precedieron al fatal desastre. Pero como para todo lo humano hay un consuelo, en esta ocasión la gentil sociedad bogotana, siempre presta a desplegar su cariñosa amor por sus artistas, tuvo el más hermoso gesto para conmigo. Me rindieron un homenaje en el Teatro Colón como despedida antes de ingresar, como era de rigor en aquellos tiempos, al Lazareto de Agua de Dios. A su llegada, los padres salesianos que dirigían este lazareto le propiciaron toda clase de facilidades al maestro y lo instalaron en una clase donde el músico vivió con su familia. Poco después llegó a la residencia un piano donado por la ciudadanía bogotana. En Agua de Dios, Calvo se dedicó casi por completo al piano.
Cuando el espíritu amanece más sediento, toco y toco con verdadero entusiasmo. Evoco recuerdos viejos, siempre queridos, y con ello me olvido que estoy en la tierra del infortunio. Luego escribo música, convoco a los niños y a las niñas y los hago ensayar cantos de distintos géneros. Las noches las distraigo con mis amistades y así siempre con mi buena madre y mi querida hermanita paso el tiempo casi agradablemente. El médico personal de Calvo, el doctor Tirado Macías, confirmó la sospecha. Aquellas ojeras que enturbiaban su semblante y el dolor constante de los huesos no eran otros que el síntoma del mal de Hansen, una enfermedad de las más temibles descritas en los pasajes bíblicos. Sí, el joven compositor a sus apenas 31 años de edad sufría de lepra. La noticia se propagó por todo Bogotá. En menos de nada, en aquella ciudad de apenas 120.000 almas, su infortunio se convirtió en la historia más comentada. Si bien era tema de las chicherías de los artesanos en las aguas, también los caballeros de Levita del Jockey Club lo cuchicheaban en sus tertulias. Llegó incluso a oídos de la cantante soprano Filomena Bosgontier, una dama europea que gozaba de las atenciones de Luis y a la que el maestro había prometido una danza. Cuenta Sofía Sánchez, especialista en la obra de Calvo, que el mismo día en que la artista entregaría la composición a su pretendiente, fue interrumpido por el mensajero del doctor Tirado, que le entregó los resultados de los exámenes confirmando que tenía la enfermedad. Luis guardó la partitura en su bolsillo y Filomena regresó a España, su tierra natal, con las manos vacías. Días después fue notificado con una orden de la municipalidad que le exigía abandonar cuanto antes la ciudad para que se dirigiera al leprosario de Agua de Dios, donde tendría que someterse a un aislamiento perpetuo. Aquel pueblo para leprosos, enclavado en un ambiente boscoso a unos minutos de la ciudad de Girardot, en Cundinamarca, estaba cercado con alambre de púa, vigilado por policía, y no se permitía la salida a ninguno de los afectados del mal. Parece increíble, pero décadas antes, el holocausto judío perpetrado por Hitler, Colombia tenía su propio campo de concentración. Nunca más volverían esas veladas memorables en las haciendas del Bosque Izquierdo, por entonces el sector más notable de Bogotá, cuando tocaba el violonchelo y las damas capitalinas revoloteaban a su lado como polillas atraídas por la luz. Y su mesa predilecta del Café La Gran Vía en la esquina de la calle 17 con Séptima, donde se solía despachar las tardes apilando colillas en los ceniceros, sería ocupada por otro. El 11 de mayo, en horas de la mañana, las mujeres bogotanas decoraron con ornamentos y flores uno de los vagones del tren que salía en ese entonces desde la estación de la Sabana de Bogotá hacia la población de Tocaima. El vagón estaba destinado para el maestro Calvo y la comitiva que lo acompañaba. Cuenta el historiador Velandia que el compositor no pudo retener las lágrimas ante el cumplido tan inesperado y que antes de marcharse entregó a su amigo Humberto Correal un papel que contenía las notas de Adiós a Bogotá, melodía que había compuesto para retribuir las atenciones que la ciudad durante casi 13 años había tenido con él. Cierto es que Calvo tenía sus ventajas al ser personaje importante, porque el hombre del común que recibía la noticia de estar infectado del mal de Hansen no recibía despedidas pomposas y tenía que viajar en el último vagón del tren pintado de blanco, color que servía para informar que en su interior iban apilados leprosos rumbo a un destino sin retorno. Y realmente era un viaje sin regreso. Los que padecían lepra podían llegar acompañados de sus familiares hasta el Puente de los Suspiros, lugar cercano a la población de Agua de Dios, nombre dado precisamente por los suspiros que arrancaban los sollozos en estas despedidas. Desde este puente daban el último adiós, lo que significaba para todos la muerte en vida. El repudio generalizado resultaba un desconocimiento de la enfermedad, condenaba a los enfermos a una vida de aislamiento sin oportunidad de redención. A su llegada Calvo fue adaptándose a la nueva vida. Primero se encargó de la dirección de los coros en la parroquia y comenzó a dictar clases de música en el pabellón Boyacá, donde se encontraban los enfermos de lepra más delicados. Pero sobre todo se dedicó a componer con frenético ritmo las melodías por las que su nombre pasaría a la posteridad. Compuso 189 piezas en los 32 años que vivió en Agua de Dios.
Como todo un escudero de la nobleza que se oculta en la sencillez, elevó al rango de lo clásico el sentimiento popular que se manifiesta en aires como bambucos y pasillos. Aunque fueron sus conocidos intermesos, muy al corte de la música romántica europea, los que procuraron reiteradas venias de músicos en todas las latitudes. Se dice que el mismo presidente Roosevelt le escribió una carta elogiando sus creaciones. A manera de remembranzas de la época vivida en la capital, el compositor labró su propio espacio de tertulia en el andén enfrente de su casa. Se sentaba por las tardes y tocaba el violonchelo, y con la marcha de las horas se le iban sumando los amigos que por allí pasaban. Era el lugar común donde se veía al poeta Adolfo León Gómez recitar sus poemas con la música de fondo del maestro, y se dice que a veces una mujer conocida llanamente como la poeta, que vivía a 2 casas de Luisa Calvo, se presentaba para declamar unos versos que enervaba el ánimo de los presentes hasta llevarlos al estremecimiento. Una coartada del destino le traería el amor de su vida, cuando entraba ya en los 42 años. Víctima de un error garrafal en un retén militar cercano a Anapoima, la enfermera Ana Rodríguez fue confinada al pueblo de Agua de Dios. Los soldados habían confundido una alergia que tenía en el cuello con unas manchas similares que produce la lepra. Y aunque no faltó apelación, la dama de apenas 21 años encontró una tentadora oportunidad de trabajar a los pocos días de llegar allí, por lo que decidió quedarse en el pueblo. Tendría que atender las dolencias del maestro Luisa Calvo. Y sí que atendió las dolencias, se convirtió en su protectora de alma y cuerpo. En medio de sus curaciones y cuidados, floreció una relación amorosa. De esos años de cortejo quedan las cartas que, plagadas de elogios y confesiones, Calvo le escribía a su enamorada. Se dice que el artista asumía el papel de cartero y le entregaba las cartas, y ella las leía en su presencia. Supuesto pretendiente que le escribía desde muy lejos. Este juego de disimulación se mantuvo durante el tiempo que estuvieron juntos. La relación duró varios años, hasta que en 1942 se casaron, pues antes no lo habían podido hacer porque su mamá y su hermana se oponían. Ahora daría el paso final. Sin embargo, el idílico matrimonio duraría muy poco. En abril de 1945, Luis Antonio se enfermó de los riñones y tuvo que internarse de urgencias en el Hospital Herrera Restrepo. A los pocos días, el 22 de abril, el autor de la danza Malvaloca se despedía del mundo en medio del estupor de los paisanos, a los 63 años de edad. Ana, su esposa, le guardó luto por los 45 años, 6 meses y 23 días de vida que tuvo luego. Antes de morir en 1990, doña Ana de Calvo donó su casa al municipio con la condición de que se mantuviera tal como en los años en que la habitó con su esposo. Es hoy día la casa del Museo Luisa Calvo, que se encuentra en Agua de Dios y que todos pueden llegar a conocer, donde se encuentran distribuidas las cosas hasta como fueron dejadas en el último momento. Muchísimas gracias. Gracias a Débora, integrante del Parlamento, por haberme hecho esta invitación. Hasta una próxima oportunidad.